Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Si os parece, vamos a tratar de dar un vistazo rápido a la última actualización de las estadísticas sobre el despliegue de 5G en Corea, que es indudablemente, digamos que uno de los países líderes en el mundo en lo que se refiere al despliegue de esta tecnología. Y vamos a jugar con los datos de Corea y con los datos de España para tratar de imaginar, bueno, qué pintan tendrán las cosas en un futuro, esperamos que más o menos cercano en nuestro país, ¿no? En nuestro mercado, en España. Hace algunas semanas, incluso ya hablábamos sobre ello, creo recordar, podemos decir que el tráfico 5G pues ha definitivamente explotado en España. El tráfico móvil 5G ha crecido, se ha multiplicado por 5,5 en un año, lo cual, bueno, pues es una cifra robusta de crecimiento que nos hace pensar que estamos en la parte del principio, ¿no?, de lo que se llama una curva no exponencial, sino incluso de stick de jockey, ¿no?, de jockey stick, que es, digamos, de alguna forma las curvas, ¿no?, que presentan las tecnologías pues cuando comienzan a explotar. Además de estos datos, que son fuente CNMC, eh, también tenemos algunos datos que Orange pues ha de alguna forma compartido fuera de carta, fuera de su reporting, si queréis, más o menos formal, sobre el impacto que está teniendo el 5G en sus redes y en su base de clientes, y vamos a dar también un vistazo a ello, ¿no? Y como os decía, pues vamos a mirar también con cierta profundidad lo que está ocurriendo en Corea. Ese multiplicar por 5,5 el tráfico, que como os decía es una muy buena noticia, pues nos lleva a que el 3,81% del tráfico en el último trimestre del que tenemos datos, es decir, el final del año pasado, supone un 3,81% del total del tráfico móvil. Está bastante por debajo todavía de lo que supone el tráfico, vamos a llamarlo residual, de 3G, esa cuota de los condenados que indicamos nosotros que es gente, equipos, personas, ¿no?, que no tienen mejor opción por lo que sea, ¿no?, que usar una red 3G. Fundamentalmente, o bien porque no son equipos antiguos, yo creo que con un impacto pequeño, o fundamentalmente porque se ubican, digamos que en los límites de las zonas de cobertura donde solo hay 3G y no llega el 4G, que insisto, con coberturas entre el 97 y el 98% de la población, pues son límites, ¿no? En los límites. La buena noticia, insisto, y yo creo que también hemos tenido oportunidad de comunicarlo, comentarlo en algún momento, es que por fin ese tráfico, ese 3,81%, bueno, pues puede considerarse de alguna manera significativo, ¿no? Y vistos estos dos fenómenos, que el tráfico empieza a ser significativo y que el crecimiento es robusto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Y para eh, eh, tratar de intuir hacia dónde vamos, bueno, pues tenemos que mirar al este en este caso, ¿no? Y dentro del este, probablemente el mercado que mejor documentado está y donde más cosas han estado pasando, no desde luego el más grande, pero el que sí cumple estos criterios es el mercado coreano, ¿no? El Estado coreano pues, apostó por 5G como una tecnología transformadora, como un tren de alguna forma que el país no podía perder, y así se está tratando. Y además el Ministerio de Telecomunicaciones y Ciencia, el MISIT, pues tiene un reporting bastante detallado que de manera mensual cuenta, ¿no?, pues el progreso del 5G en el país, y es una referencia pues muy útil para la industria en general. El 5G se lanzó en Corea en abril del año 19 y en España tuvimos el lanzamiento, al menos nominal, pues 2 meses después, que fue cuando
Vodafone, de alguna forma, puso en marcha, puso en él, pues los primeros sites de su red 5G, 2 meses después. Es decir, en tiempo, al menos del lanzamiento nominal, pues podemos decir que, que llevamos el mismo tiempo trabajando en ello. A finales de ese año, del año 19, ya se cursaban 121,4 petabits al mes en las redes móviles coreanas asociadas al 5G. Ahora, con los últimos datos, los datos de marzo de este año, del 2023, es decir, casi 4 años después, ya se cursan 812 petabits al mes. Estas buenas cifras que estaba contando de España nos están colocando aproximadamente en 21 petabits al mes. El mercado coreano, el número de habitantes, es razonablemente similar al mercado español. Así que bueno, aquí de alguna forma tenemos un primer mensaje, ¿no? Si miramos también cómo han evolucionado las cosas en Corea, donde efectivamente vemos que ha habido pues una curva de adopción, una curva de uso que no ha ocurrido ni en España ni en Europa, podemos ver que durante el primer periodo, durante prácticamente el primer año, el crecimiento de tráfico generado por el 5G fue esencialmente adicional, es decir, era tráfico que se cursaba por encima del que habitualmente ya se cursaba en 4G, que había llegado, pues digamos que a un punto de saturación. Y es un año después, un año y medio, bueno, habría que verlo, cuando empieza un fuerte fenómeno, ¿no?, de sustitución del tráfico 4G por parte del tráfico 5G. Es decir, cada vez se consume menos tráfico en 5G y estamos viendo pues un caso de sustitución tecnológica, ¿no?, de libro, ¿no?, que también nos indica el camino, ¿no?, de lo que razonablemente debería ocurrir en un futuro, pues insisto, tanto en Europa como en España. Y estas cifras que os he dado de petabytes, que bueno, pues no son muy significativas, aunque, insisto, ya nos dan algún mensaje. Bueno, el tráfico actual, el porcentaje de tráfico actual que supone el 5G sobre el total del tráfico de banda ancha móvil en Corea es del 78%. Es de largo la tecnología mayoritaria en tráfico. Recordad que aquí en España estamos hablando de menos del 4%. Pero es que ya en diciembre del 19, es decir, sin haber cumplido siquiera un año de puesta en marcha de las redes 5G, en Corea ya era del 20%. Así que si hay algo que aprender de esto, es que la evolución del patrón de tráfico en Corea es completamente distinta de la que está ocurriendo, insisto, con otra pendiente y de manera mucho más lenta en Europa y en particular en España. E insisto, esto de alguna forma nos indica a dónde podremos llegar en el futuro y por qué caminos y con qué pros y con qué contras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿no?, de alguna manera por qué está pasando esto, ¿no? Y para hacerlo, bueno, hay que mirar, digamos que la otra dimensión del problema, que es, además del tráfico, el número de clientes que usan 5G, el número de clientes, de alguna forma, 5G. El MISIT da también esas estadísticas a nivel mensual e incluso, pues, en algunos casos los agrupa por años, ¿no? Insisto, terminando 2019, no llevaba un año puesta en marcha la red, ya había 4,7 millones de clientes 5G en Corea. Al final del 21, digamos que ya con el proceso mucho más maduro, había 21 millones de clientes 5G en Corea. Y con los últimos datos que se han presentado, que insisto, corresponden a marzo, estamos hablando ya de 29,6
millones de clientes, lo que supone un 37,9, prácticamente un 40% de los clientes de telefonía móvil, en este caso del país, incluyendo, digamos, que todas las variedades de servicios, personas a personas, B2B y, por supuesto, machine to machine. Aunque efectivamente el número total de clientes en el país pues ha subido, hay un cierto crecimiento orgánico. De lo que estamos hablando cuando damos estas cifras de clientes 5G, estamos hablando aquí sí directamente, y es distinto a lo del tráfico, de un patrón de sustitución. Es decir, un cliente que es 5G esencialmente proviene de la promoción de la migración de un cliente 4G, aunque insisto, hay un leve crecimiento orgánico. Y de este comportamiento y mezclando pues estas magnitudes que os he dado, se deduce también que un cliente 5G consume 5,7 veces lo que consume 4G. Es decir, el tráfico de los clientes 5G es casi 6 veces el tráfico medio de un cliente 4G. Es decir, hay claramente un cambio de uso y un cambio muy importante, digamos, que en el paradigma en los clientes que migran a 5G. Podemos juntar toda esta información que os he dado, y es algo que ha hecho pues la buena gente de Teficient, ¿no?, que viene siguiendo estas cifras de manera mensual y son la referencia en Europa pues a la hora de analizar estos datos. Y bueno, pues esto al final, si se dibuja, nos sale como una hoja, un diagrama de histéresis, que reconoceréis lo que hayáis estudiado como yo, pues máquinas eléctricas, que de alguna forma nos hace pronosticar a Teficient que con un 50% de los abonados en 5G, de los clientes en 5G, el tráfico que se cursará por red de 5G será en torno al 90%. Es decir, que prácticamente con la migración del 50% de los clientes habremos completado, por así decirlo, ¿no?, la migración en tráfico de la red, ¿no? Lo cual pues también nos da algún mensaje y alguna enseñanza, ¿no?, que ver. Y cómo estamos en todo esto, ¿no?, en estas dimensiones, ¿no?, en lo que se refiere a España, ¿no? ¿Cómo se compara? Ya hemos visto que el tráfico regular, cómo se compara el número de clientes 5G, ¿no?, con lo que ocurrió, con lo que está ocurriendo en Corea. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño insight, y es que Orange ha declarado pues hace unas semanas que 1,9 millones de clientes de sus clientes de telefonía móvil son clientes 5G. Si sacamos un porcentaje aplicando cifras similares, aunque no estrictamente comparables, a las que os comentaba de Corea, estaríamos en torno a un 11% de penetración en clientes en Orange, en el que probablemente sea uno de los operadores líderes en España, y digo probablemente porque no hay datos más que ellos comparten. Insisto, uno de los operadores líderes en penetración y despliegue de 5G. Así que, mirando hacia las curvas de Corea, podríamos decir que en penetración de clientes pues estamos como a mediados del 2020, bueno, pues como 2 años y medio o 3 años coreanos por detrás, ¿no?, de la situación, si quisiéramos usar esa unidad, ¿no?, de los años coreanos. Sin embargo, como habéis visto, la tasa de tráfico no tiene nada que ver. Para ese nivel de penetración en Corea, pues ya andaban pues entre el 30 y el 40%, y aquí estamos, como decíamos, pues en el 4, ¿no? Es decir, aunque manifiestamente el consumo está empezando y tenemos valores más que notables, potentes, ¿no?, de captación de clientes, los patrones de uso, el uso que se está dando a esa red 5G,
pues y por tanto el consumo que se hace de ella, pues es completamente diferente, ¿no?, a lo que se hizo prácticamente desde el comienzo en Corea. Porque en realidad, pues no todo es igual. De hecho, como sabéis, 5G es una tecnología paraguas, ¿no?, que incluye diversos tipos de soluciones y también diversas bandas, ¿no?, pues para compartirlos, para gestionar el acceso radio. Y hay mucha diferencia, pues desde el punto de vista de las bandas radio que se usen en cómo se comporta el sistema. En España, usando los datos de antenas móviles, que como sabéis, vienen a su vez de la web del Ministerio de Economía, que fundamentalmente están ahí pues para darnos información de seguridad radioeléctrica, así que son datos indicativos, pero yo creo que bastante sólidos. Pues hay, contando de manera amplia, pues como 19.000 estaciones base ONER para abril de este año con tecnología 5G, incluyendo todas las disponibles. En Corea, para hace un año prácticamente, que son los últimos datos que he podido encontrar, pues había 215.000 estaciones base. De hecho, además, en Corea no se ha desplegado 5G en bandas bajas, solo se ha hecho en bandas medias, en 3,5, como estábamos hablando, y en banda milimétrica, de la que hablaremos ahora mismo. De hecho, estaríamos hablando entonces de 5.000 estaciones base en bandas, en 3,5, en bandas medias, que se deberían comparar con las 215.000 de las que estamos hablando en Corea. De todas formas, hay que entender que esto de contar estaciones base es un arte arcano y que los países del este, los países asiáticos, pues como Corea o el propio Japón e incluso China en algunas partes del país, hacen despliegues con unas densidades altísimas, que multiplican por 10 incluso pues las densidades más altas que encontramos en Europa en países como Finlandia, ¿no?, por ejemplo, que es el líder en densidad. Así que para una cobertura en población similar a la que tenemos, pues Corea está declarando aproximadamente 900.000 sites, 900.000 estaciones base en 4G versus las 55.000 que podemos declarar en España contando generosamente. No estoy hablando de sites físicos, estoy hablando de la combinación de transportadoras, sectores, bueno, una magnitud de capacidad, ¿no?, que nos da alguna indicación. Pero en cualquier caso, desde luego, lo que no se puede controvertir es que el despliegue de 5G en Corea es muchísimo más denso que los que se están haciendo en Europa, y que estamos, bueno, a una distancia pues muy grande, ¿no?, en lo que se refiere a 3,5, a bandas medias, del uso que se consiga dar a esas bandas medias en Corea. Y el 28, os decía que íbamos a hablar de las ondas milimétricas, ¿no?, que forman parte del paquete de frecuencias que se asignó a 5G, por parte del gobierno, del regulador, del gobierno, en realidad del gobierno coreano. Bueno, pues en noviembre pasado, el Ministerio de Telecomunicaciones de Corea retiró a 2 de los 3 licenciatarios, 2 de los 3 operadores de 5G del país, las licencias en 28 gigahercios, aduciendo que no estaban cumpliendo el plan de despliegue al que se habían comprometido. Esta misma semana, el operador que retenía ese derecho, SKT, ha anunciado que va a renunciar al proyecto. Y eso lo hace después de desplegar 1.600 sites en esta tecnología, que no es una cifra menor si la comparamos, ¿no?, con las dimensiones europeas. Esto, mezclado con, digamos, que el ambiente general y el nivel de exigencia por una parte y el hype con el que se lanzó 5G en Corea, bueno, pues lleva a que el mensaje que se lee en la prensa local, o al menos en las versiones de la prensa local que nosotros somos capaces de leer, porque es evidente que hay barreras culturales que no son pequeñas, pues
se usa la frase, se usa la palabra curb your enthusiasm. Vamos, no estamos muy contentos, ¿no?, de lo que está pasando con el 5G y además, bueno, pues no hemos encontrado pues esa killer application, ese animal mitológico, ese unicornio, ¿no?, que dé sentido a todo esto. Y eso a pesar de las cifras de clientes y uso que acabamos de compartir. Recordad, y aquí lo voy a dejar, que en diciembre del año pasado pues se adjudicó en la versión europea, la versión española, de bandas milimétricas, que en este caso son 26 gigahercios. Bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Y esto esencialmente es todo lo que os quería compartir. Si me permitís haceros un resumen, si me dejaros 5 cosas encima de la mesa, pues para que podamos seguir jugando con ellas, serían las siguientes. En España, el 3,81% del tráfico de banda ancha móvil es 5G y para Orange, en España, en el primer Q del 23, el 11% de sus clientes son 5G. En Corea, buscando magnitudes equivalentes, es el 78% del tráfico es 5G y el 38% de los clientes lo son. Atendiendo a penetración de clientes, estamos a algo más de 2 años por detrás de Corea. Pero como los despliegues en Corea se están haciendo fundamentalmente en 3,5 gigahercios, de hecho de manera prácticamente exclusiva, y en España estamos apostando inicialmente también bastante por la banda de 700, que es un animal diferente, pues los patrones de uso, digamos que el incremento de tráfico que está generando 5G, pues no tiene nada que ver, así como los patrones de migración. Más allá de esto, si hay una enseñanza clara que nos puede contar el caso coreano, es que es muy difícil, pues generar despliegues rentables usando ondas milimétricas, en nuestro caso, pues la banda de 26 gigahercios. Y por último, si queremos entender qué va a pasar con el 5G, si queremos jugar este partido pues con una visión global, y es la única opción que tenemos, pues tenemos que mirar hacia el este, hacia Corea, como hemos hecho hoy, hacia China, en lo que se pueda, porque es muy difícil saber qué ocurre en China, y en lo que está empezando a pasar, lo que está pasando en estos mismos momentos en la India. Y mientras hacemos eso en Europa, y en particular en España, pues tenemos que encontrar nuestro propio modelo que ya encontramos y que nos ha llevado hasta aquí, pero ahora necesitamos uno nuevo. Y esto es todo, ahora sí, lo que os quería contar. Gracias por estar ahí, nos hablamos.